Hola a todos y bienvenidos, amantes de las series turcas, a su canal favorito para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto, las parejas que nos roban el aliento. Hoy, vamos a sumergirnos en un fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a hablar de esa química explosiva, de esos momentos inolvidables y del por qué su historia en pantalla es sencillamente imperdible. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte. No te arrepentirás. Tenemos vídeos nuevos cada semana con las últimas noticias, análisis y chismorreos de tus series y actores turcos favoritos. Dale a la campanita para no perderte nada y forma parte de esta gran familia de seriéfilos turcos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La verdad es que cuando hablamos de parejas en pantalla que nos hacen suspirar, Kerem y Hande automáticamente se nos vienen a la mente. Su conexión, su química, esa chispa que salta de la pantalla, es magia pura. Y no es solo cosa nuestra, ¿verdad? Millones de fans alrededor del mundo están completamente enganchados a su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué nos tienen tan cautivados? Pues bien, la respuesta no es sencilla, pero vamos a desglosarla juntos. Para empezar, tenemos que hablar de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial. En esta comedia romántica, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto frío, calculador y obsesionado con el trabajo, mientras que Hande da vida a Eda YLDZ, una florista alegre, independiente y con una beca universitaria en juego. Dos polos opuestos que, como suele suceder en las buenas comedias románticas, terminan irremediablemente enamorándose. La trama de Senkalkam es en esencia bastante sencilla, un contrato de matrimonio falso que se convierte en algo mucho más real. Pero lo que realmente hizo que la serie despegara fue la dinámica entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban, la manera en que interpretaban a sus personajes, transmitiendo esa tensión palpable, esa atracción innegable, era simplemente fascinante. No solo la química era evidente, sino que la serie supo construir una narrativa que jugaba con las expectativas del espectador. Cada episodio dejaba a los fans con ganas de más, ansiosos por descubrir cómo evolucionaría la relación entre Serkan y Eda. Y es que, más allá de la historia en sí, Kerem y Hande lograron crear personajes con los que el público conectó profundamente. Serkan, con su coraza de hombre duro, escondía un corazón herido y una gran vulnerabilidad. Su pasado, marcado por la pérdida y la desconfianza, lo había convertido en un ser distante y obsesionado con el control. Eda, por su parte, representaba la fuerza, la determinación y la alegría de vivir, incluso en los momentos más difíciles. A pesar de haber sufrido la pérdida de sus padres, Eda nunca perdió su espíritu optimista y su capacidad de amar. Juntos se complementaban a la perfección, sacando lo mejor el uno del otro. Serkan encontraba en Eda la calidez y la espontaneidad que le faltaban, mientras que Eda encontraba en Serkan el apoyo y la estabilidad que necesitaba. Pero no nos engañemos, la química entre ellos es innegable. No se trata solo de actuación, hay algo más. Es esa conexión que se percibe en cada escena, en cada mirada, en cada toque. Es esa chispa que hace que la pantalla se ilumine y que el espectador se sienta completamente absorto en la historia. Y esa conexión, inevitablemente, trascendió la pantalla. Los rumores sobre un romance entre ellos comenzaron a circular casi desde el principio de la serie, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices en las entrevistas y, por supuesto, las fotos robadas por los paparazzi. Los fans analizaban cada gesto, cada palabra, cada detalle, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechaban, que Kerem y Hande estaban enamorados. Durante mucho tiempo ambos negaron cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. En las entrevistas, se mostraban cautelosos y preferían mantener su vida privada alejada del foco mediático. Pero los fans, con su aguda capacidad de observación, no se conformaban con esa respuesta. Las pruebas eran demasiado evidentes, las miradas llenas de cariño, las sonrisas cómplices, los gestos de afecto, era imposible negar que había algo más que una simple amistad. Y finalmente llegó la confirmación, Kerem y Hande eran pareja. El grito colectivo de alegría se escuchó en todo el mundo. Las redes sociales se inundaron de felicitaciones, mensajes de amor y muestras de apoyo a la pareja. Los fans celebraban que su sueño se había hecho realidad, la pareja de ensueño de la pantalla se había convertido en realidad fuera de ella.
Su relación fuera de la pantalla fue tan mediática como su romance en Senkalkam. Los fans celebraban cada foto juntos, cada declaración de amor, cada gesto de cariño. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Cada publicación en sus redes sociales se convertía en noticia, y los fans se desvivían por conocer cada detalle de su relación. Los viajes, las cenas románticas, los momentos compartidos con amigos y familiares, todo era documentado y compartido con sus seguidores, creando una sensación de cercanía y complicidad. Y es que, ¿a quién no le gusta ver que la magia que se crea en la pantalla se traslada a la vida real? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Tras casi 1 año y medio de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia, como era de esperar, causó un gran revuelo entre los fans. Muchos se negaban a creerlo, otros esperaban una reconciliación. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios, especulaciones y teorías sobre los motivos de la ruptura. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las agendas apretadas de ambos actores, y otros simplemente creían que la relación se había desgastado con el tiempo. Pero la realidad era que la pareja, por motivos que nunca llegaron a hacerse públicos, había decidido tomar caminos separados. A pesar de la tristeza por la ruptura, la admiración y el cariño hacia Kerem y Hande como actores permanecieron intactos. Ambos continuaron trabajando en diferentes proyectos, demostrando su talento y versatilidad. Kerem se enfocó en proyectos más dramáticos, explorando nuevos registros actorales y consolidándose como uno de los actores más respetados de Turquía. Hande, por su parte, continuó cosechando éxitos en comedias románticas, demostrando su carisma y su talento para la interpretación. Y aunque su relación personal haya terminado, el legado que dejaron como pareja en pantalla sigue vivo en el corazón de sus fans. Porque, seamos honestos, ¿quién no recuerda esas escenas románticas bajo la lluvia? La escena del beso bajo la lluvia, con la música envolvente y la química palpable entre Kerem y Hande, se ha convertido en un clásico de las comedias románticas turcas. ¿Quién no suspiró con ese primer beso? El primer beso entre Serkan y Eda, lleno de tensión, deseo y finalmente amor, es uno de los momentos más icónicos de la serie. ¿Quién no se emocionó con cada obstáculo que superaron juntos? Las dificultades que enfrentaron Serkan y Eda a lo largo de la serie, desde los problemas familiares hasta los malentendidos y las intrigas, solo sirvieron para fortalecer su relación y demostrar que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Kerem y Hande lograron crear una historia de amor que nos hizo creer en la magia, en el destino y en el poder del amor verdadero. Y más allá del romance, Senkalkam también abordó temas importantes como la amistad, la familia, la superación personal y la lucha por los sueños. La serie nos enseñó que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza y que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La amistad entre Eda y sus amigas Ayfer, Melo y Ceren es un ejemplo de la importancia del apoyo y la solidaridad en la vida. La relación de Serkan con su familia, especialmente con su madre Aydan, muestra la importancia de la reconciliación y el perdón. La historia de Eda, que lucha por conseguir sus sueños y superar las adversidades, es un ejemplo de superación personal y determinación. Por eso Senkalkam no es solo una comedia romántica más. Es una serie que nos hizo reír, llorar, soñar y sobre todo, creer en el amor. Es una historia que nos tocó el corazón y nos hizo sentir parte de la vida de sus personajes. Y gran parte de ese éxito se debe a la increíble química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su talento, su carisma y su conexión especial hicieron que la serie se convirtiera en un fenómeno mundial. Su romance en pantalla es épico, inolvidable y sin duda, una de las mejores comedias románticas turcas de los últimos años. Es una historia que nos seguirá emocionando y haciendo soñar por mucho tiempo. Y aunque su relación personal haya llegado a su fin, siempre los recordaremos como esa pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en la magia del amor. ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? Esa es la pregunta del millón. Los fans sueñan con una reconciliación y un nuevo proyecto juntos. Las redes sociales se inundan de peticiones y mensajes de apoyo a Kerem y Hande, esperando que algún día decidan volver a trabajar juntos. Solo el tiempo dirá si ese sueño se hará realidad. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de Senkalkam y reviviendo esos momentos mágicos que nos regalaron Kerem y Hande. Podemos volver a reír con sus ocurrencias, emocionarnos con sus besos y suspirar con su amor.
En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel son mucho más que dos actores guapos. Son dos talentos que juntos lograron crear una química explosiva que conquistó al mundo. Su romance en pantalla es una comedia romántica imperdible, un romance épico que nos hizo creer en la magia del amor. Y aunque su relación personal haya terminado, su legado como pareja en pantalla seguirá vivo en el corazón de sus fans. Su historia nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química entre dos personas puede trascender la pantalla y que, aunque las relaciones no siempre duren para siempre, los recuerdos y las emociones que nos dejan pueden perdurar para siempre. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia de Kerem y Hande. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál es su escena favorita de Senkalkam? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse a mi canal para no perderse los próximos vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.